Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro Ancona. Antes que nada, te quiero agradecer por abrir un espacio en tu agenda. Sé que tienes una agenda bastante apretada, así que agradezco que nos regales unos minutos para esta entrevista. Y bueno, para los que nos están escuchando, Alejandro Ancona es beer sommelier, cervecero casero, educador, consultor, evaluador y juez certificado de la BJCP. Sinceramente, tengo el gusto de conocerlo gracias a su escuela de cerveza, Beer School, y yo lo considero una eminencia en el mundo de la cultura cervecera. Así que muchas gracias, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, Alonso. Muchas gracias por la invitación a compartir siempre, sobre todo de una manera analítica y científica, el mundo de la cerveza, ¿no? Que es una de mis grandes pasiones en la vida. Así es, así es. Pues justo de eso va la entrevista. Creo que existe una relación fascinante entre la cerveza y la ciencia desde sus orígenes. Así que la primera pregunta, y creo que es la pregunta obligada, Alejandro, sería, ¿hay ciencia detrás de la cerveza? Sí, pues Alonso, es una buena pregunta básica y buena para empezar, ¿no? A hablar de esto, porque no solo hay ciencia detrás de una cerveza, prácticamente todo alrededor de una cerveza es ciencia, y no solo una ciencia lineal, sino es realmente un mundo que tienes que ver desde un punto de vista multidisciplinario, ¿no? Es una industria mundial y es un legado cultural, histórico, social para el ser humano que ha involucrado no una rama científica, sino muchísimas ramas científicas hasta la fecha, ¿no? Tanto en descubrimientos y aportaciones al mundo en general, como en avances tecnológicos y científicos en la contemporaneidad. Excelente, excelente. Y si nos tuviéramos que ir a los orígenes de la cerveza, Alejandro, ¿cómo es esos primeros momentos de la cultura cervecera? ¿Cuáles son las primeras evidencias científicas que encontramos en la cultura de la cerveza? Pues bueno, hay diferentes tipos de evidencia, pero ya cuando hablamos de evidencia científica, se mencionó, había indicios deja de tener validez, ¿no? Cuando hablamos de ciencia. Entonces, por el lado de evidencias científicas, pues también tengo el gusto de platicarte también para quien esté oyendo y no sepa, que la cerveza hoy en día es la bebida alcohólica que tiene la evidencia científica, la evidencia química más antigua de todas las bebidas que existen, ¿no? Por muchos años se discutía y sugería que quizá era el vino, que quizá eran las hidromieles o los fermentos de miel, o quizá era alguna otra bebida prehispánica de maíz, de arroz en China, por aquí. Hay como diferentes teorías y corrientes, pero recientemente, y cuando te digo recientemente estoy hablando de hace un par de años, en el 2018, unos investigadores, ¿no? Guiados por una arqueóloga en la Universidad de Stanford, encontraron en Israel, en territorio de lo que era una cultura que son los natufianos, y los natufianos son de esas culturas madre, ¿no? Que han encontrado muchas evidencias de aportaciones que tuvieron ellos o de prácticas sociales que ya tenían los natufianos pues que son prácticamente lo más antiguo que se conoce en algunas ramas, ¿no? Entre ellos la cerveza, que encontraron dentro de unos morteros en una cueva, la cueva de Rakefet, en Israel, encontraron pues ya con tecnologías de análisis modernas, pudieron encontrar trazas de elaboración de cerveza o de un fermento que partió de un grano que tuvo un proceso hasta cierto punto de lo que hoy llamamos malteado, ¿no? Y estamos hablando de 12.700 a casi 13.000 años de antigüedad, ¿no? Esos, pues, es más de 10.000 años antes de Cristo, es una, o sea, cuando yo empecé a estudiar de cerveza, se presumía que tal vez hace unos 8 o 10.000 años podría haber evidencia. La evidencia científica más antigua, que fue en otra excavación en Irán, pues estamos hablando de tal vez 4 o 5.000 años después que esta que acaba de aparecer en Israel, ¿no? Entonces seguimos actualmente encontrando pruebas y evidencias ya químicas y probadas por la ciencia de lo
significativa que es la cerveza y su cultura para la raza humana desde sus inicios, ¿no? Desde los inicios que nos constituyeron como una sociedad, como una pues raza que se estableció de manera sedentaria, ¿no? E incluso desde antes ya hay evidencia de que el ser humano siempre ha visto la cerveza con importancia, ¿no? Ritualística, religiosa, social, celebrativa o simplemente embriagadora, pues desde que se descubrió, inventó, por casualidad logró, hasta hoy, pues la cerveza siempre ha sido parte importante de la humanidad. Excelente, excelente. Y eso me lleva a otra pregunta. Mencionaste un punto interesante. El hombre pasa de ser nómada o de civilizaciones nómadas a civilizaciones sedentarias. ¿Qué papel jugó la cerveza en esto? Pues bueno, qué bueno que lo menciones, porque sí hay una mención bastante recurrente de la comunidad científica que propone la cerveza como ese punto de partida de pasar de la caza y la recolección al sedentarismo y al establecimiento de cosas pues básicas de la sociedad como hoy son la agricultura, ¿no? Vivir en una sociedad con reglas, la escritura y la comunicación que podemos plasmar, entender, descifrar y guardar para las siguientes generaciones, pues mucho, o sea, se dice por ahí en teorías que están pues, sustentadas por bastante evidencia arqueológica, química, de nuevo, muchas investigaciones. Se dice por ahí que, pues digamos que pongamos la situación hipotética de que el hombre primitivo que cazaba y recolectaba, pues establecía temporalmente en un punto, ¿no? Y empezaba esa caza y recolección hasta que realmente el entorno no pudiera seguir proveyendo, o sea, si no les podía proveer de lo que necesitaban para operar, es cuando decían, ¿saben qué? Vamos a mudar la caravana para otro lugar, ¿no? Entonces, por ahí en alguna lo que se piensa, ¿no? Es que en algún momento de esa recolección de quizá una cebada silvestre que llegaron a encontrar en la zona, estamos hablando de la región caucásica, ¿no? Que es, pues, para muchos el inicio de la civilización, ¿no? En esta zona que hoy en día serían países como Georgia, como Armenia, ¿no? Azerbaiyán, por ahí, por esa zona del Medio Oriente. Y en esta región caucásica se dice que, pues accidentalmente y de ahí mediante prueba y error, el humano encontró un microorganismo que ha estado siempre en el ambiente, ¿no? La levadura. Pero al desconocer la microbiología, no había microscopios, no había ni siquiera un conocimiento científico de ningún tipo, ¿no? Éramos literalmente un paso arribita del chango, ¿no? Entonces, ese paso arribita del chango, un día por azares del destino, por un experimento, por lo que sea, se le fermentaron unos granos de cebada que tuvieron que haber pasado un procesamiento previo, ¿no? Porque el grano de cebada no puede fermentar por sí solo, necesitas el proceso de malteado, le llamamos hoy, que es simplemente una producción enzimática para ayudarnos a tener azúcares fermentables que después se convierten en el alcohol, ¿no? Que es al final lo que desde ese hombre primitivo le llamó la atención al hombre, ¿no? Entonces, pues se dice que esa necesidad constante de encontrar esa cebada silvestre para hacer esa bebida mágica que habían descubierto, pues los llevó a pensar, no podemos seguir yendo a la suerte de a ver si encontramos cebada silvestre o no. Y yo necesito de ese juguito mágico de los dioses que nos pone a todos bien contentos, ¿no? Entonces, sí, realmente parece hasta broma, si lo decimos hoy en día en el 2021, pero sí hay corrientes científicas e investigadores históricos serios que proponen que el hombre empezó el sedentarismo por la necesidad de tener una fuente constante de cebada, que después pues fue eso lo que incitó el diseño y creación de la agricultura como un sistema social. Y de ahí, pues ya si vamos a estar en este punto para siempre, pues no podemos simplemente con la vieja ley del más fuerte, ¿no? Tenemos que establecer un código de reglas y de normas sociales que desde el primer compendio de leyes, que fue el Código Hammurabi, pues se ha mencionado la cerveza, ¿no? Entonces, si desde el primer compendio de leyes humano ya está mencionada la cerveza, pues podemos por lo menos darle el beneficio de la duda a la teoría de que muy probablemente hoy en día vivimos en ciudades y en una civilización estable y tenemos cultura por la cerveza, ¿no? Hay quien dice que quizá incluso la escritura se crea con la necesidad de tener un medio para plasmar
¿cómo puedo seguir un proceso para hacer una cerveza que fuera agradable? Porque esta me quedó horrible. Yo creo que ese Dios estaba enojado cuando me la convirtió, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza, sin saberlo como tal, el hombre a practicar ciencias, ¿no? Más basadas en prueba y error y en qué me gusta y qué no, que en analítica y método científico, pero hasta cierto punto ya estaban haciendo prácticas que hoy en día seguimos en un laboratorio, ¿no? Nada más que con mejor instrumental y con un poco más de know-how y de conocimiento de qué estamos haciendo. ¿Y cuándo se da ese salto? Ese salto en el que deja de ser nada más prueba y error y ya hay un estudio científico. ¿Qué personajes de ciencia están involucrados en la historia de la cerveza? Pues hay un montón, ¿no? Hay un montón de científicos y de químicos y de bioquímicos y de biólogos y de todo que se han involucrado en poco a poco ir, pues principalmente acabando con mitos y teorías que se han descartado, e ir puliendo lo que empezaban a quizá descubrir, ¿no? O desempolvar. Si queremos mencionar nombres famosos, pues digo, desde Leeuwenhoek, que hace el termómetro, ¿no? Diré, perdón, el microscopio. El microscopio, el termómetro, y bueno, obviamente si vamos a hablar de cualquier bebida alcohólica o cualquier proceso fermentativo, el que le quitó la duda a todos y dijo, bueno, hay buenas teorías, por aquí tienen unos puntos correctos, por aquí ya identificaron como un ser vivo a la levadura, pero el que realmente les dijo, mira, así está todo y así funciona y publicó los estudios sobre la cerveza, pues fue Louis Pasteur, que prácticamente en cualquier estudio de cualquier bebida alcohólica lo estaríamos poniendo como el padre del vino, whisky, de lo que tú quieras, porque Pasteur lo que hizo es entender, describir y explicar la función metabólica de las levaduras como microorganismo causante de la fermentación alcohólica, ¿no? Entonces, básicamente, la elaboración de cerveza como ciencia pura, pues prácticamente hay un antes y un después de Louis Pasteur. Sin embargo, una cosa es entender cómo se da una fermentación de un microorganismo que habitaba en el ambiente y otra cosa era poder replicar la microflora de un ambiente en otro ambiente, ¿no? Hoy en día tú vas a una cervecería en cualquier lugar, llámese de clima tropical, la tundra o el desierto o la metrópolis, y vas a una cervecería y hay diferentes tipos de estilos. Y uno surgió en las montañas escocesas bien frías, y otro surgió en Egipto, en el desierto, y otro surgió aquí, y otro surgió allá. Entonces, ¿cómo pudieron elaborar cervezas que se hacen con una microflora ambiental? Ya con la explicación de Pasteur, pues gracias a otro científico, Emil Christian Hansen, yo creo que sería otro nombre que tendríamos que destacar en el mundo cervecero, que bueno, tal vez el nombre Emil Christian Hansen para los no estudiosos del mundo cervecero o pues no les suene tanto, pero Emil Christian Hansen en los laboratorios Carlsberg, que ya el nombre Carlsberg nos suena, pero en el mundo cervecero, ¿no? Ya hemos visto, ya nos hemos echado unas chelas Carlsberg. Carlsberg era un laboratorio en Copenhague en donde Emil Christian Hansen logra por primera vez aislar una cepa pura de levadura. O sea, básicamente, metafóricamente explicado, agarró la microflora de un ambiente, la enfrascó y la mandó para que pudieran replicar lo que una fermentación abierta en la región de Bohemia la pudieras hacer en 10,000 kilómetros para allá, ¿no? Entonces, hoy en día podemos hacer estilos que surgieron con microfloras de la región de Bavaria, de la región andina, de la región, no sé, la que te guste, ¿no? Y ya podemos, hoy en día, con la ciencia actual, pues tener fieles representaciones de esas cepas microbiológicas, ¿no? O de esas razas, llamémoslo así, ¿no? Si estuviéramos hablando de perros, diríamos Pug, Pastor Alemán, ¿no? Chihuahua, solo que aquí pues son, en vez de perros, son unos pequeños seres microbiológicos unicelulares. La levadura es un hongo unicelular y cada cepa, hablando de cerveza, cada una de estas microfloras o cada esta cepa autóctona de algún sitio, ¿no? Da características especiales a la cerveza. ¿Y cómo llegaron a encontrar un estilo de cerveza adecuado para la microflora de cierto lugar? Como mencionábamos hace rato, prueba y error. Ahora, hoy en día, tú ya sabes
que a la levadura que surgió de cierta microflora le gustan ciertas condiciones y va a funcionar mejor y va a causar características deseadas en mi fermentación mediante ciertos elementos en su entorno, ¿no? Entonces, ya todo se vuelve muy controlable y muy personalizable y muy científico, pero es un, pues, la verdad, gran punto a analizar y a asombrarte, pensar que todo esto partió de pasar esos microorganismos ambientales a poder ponerlos en un vasito de Petri y llevarlos a la utilización y reproducción en otras condiciones, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante cómo, pues prácticamente estos dos científicos cambiaron la cerveza de tradición social y de generación en generación y de boca en boca a una ciencia totalmente cuantificable, medible, corregible y con procesos súper analíticos.